Entonces, como yo defino a los exploradores, para mí un explorador es quien abre una ruta nueva y la documenta. Yo por eso me considero explorador, porque he abierto la ruta a Filipinas en moto y además la he documentado. Siguiendo mi estela se puede volver a repetir el viaje. ¿Cómo llegas entonces de Borneo a Pues no tuve que embarcar, meter la moto en ninguna caja, porque directamente a la moto y a mí nos metieron en un palé y con un toro mecánico nos metieron dentro de la bodega del barco. O sea, no tenía rampa de acceso, era un... bueno, en fin, está grabado en vídeo, es asombroso cómo lo consiguen hacer. Y me metieron allí encima de la moto y sobre un palé, y ahí en equilibrios prácticamente conseguimos meternos dentro de la bodega. Y subimos de la misma forma. El barco, bueno, pues no era ningún ferry, no era ningún crucero de placer, es un barco que utiliza Malasia para deportar inmigrantes ilegales de vuelta a Filipinas, después de hacerles pasar una temporadita en la cárcel. Con lo cual yo estaba solo allí con 70 expresidiarios filipinos que lo habían perdido todo y que no tenían ninguna esperanza. Fue una navegación tensa. Fue uno de esos momentos que dije, ¿qué diablos estoy haciendo aquí? Pero bueno, tenía las cosas de Filipinas enfrente y para mí suponía culminar el viaje. ¿Cuánto tiempo te llevó? No, eso fue no fue... ¿Desde Santa Cana a Mindanao? Pues creo que fueron unas 36 horas, ¿no? Pues sí. Sí. ¿Una vez en Filipinas? Una vez en Filipinas, pues poner tierra de por medio, porque Mindanao está sometida a revueltas, es decir, allí está el Frente de Liberación Moro, que son 12.000 hombres, es decir, los españoles jamás llegaron a dominar Mindanao, o sea, los llamamos moros porque tenían la misma religión que en Marruecos, y ni los españoles, ni luego los estadounidenses, ni el gobierno de Filipinas ha conseguido pacificar aquella región. Entonces no se podía salir por carretera de Zamboanga, no me dejaban salir, y tuve que embarcar la moto en otro ferry que ya me llevó a Cebú, y a partir de ahí ya pude recorrer cada isla y cogiendo ferries hasta que llegué hasta la gran isla de Luzón y entré en Manila. En Manila, y de Manila otro buen salto, porque apareciste en Vancouver, en Canadá. Sí, aparecí de pronto. Sí, pues nada. Ahí bueno, después de otras vivencias en Filipinas. Sí, ahí... ¿Filipinas fue tanta meta como te lo esperabas? Quiero decir, tanta ilusión que... No, vamos a ver, yo Filipinas no lo disfruté especialmente. Yo ya venía muy cansado de Asia. O sea, había pasado casi 4 meses y medio saltando de isla en isla, 4 meses y medio pasando calor, 4 meses y medio comiendo noodles y fideos y arroz, y noodles y fideos y arroz. ¿Enfermaste alguna vez? Sí, pero no en Asia, enfermé en África. Sí, pero gripes muy fuertes con fiebre y tal, pero no, yo creo que me voy haciendo casi todo. Entonces cuando yo llegué a Filipinas tenía el objetivo de llegar, pero no disfruté especialmente el país. Además que me pareció incómodo porque Filipinas nunca fue un país independiente, es decir, la guerra se la ganó a Estados Unidos a España en 1898, se perdió Filipinas, pero es que Filipinas no se le concedió la independencia, se quedó como colonia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos allí han dejado una impronta muy marcada, como son fundamentalmente las pistas, las canchas de baloncesto y las armas. Hay armas por todos lados, los guardias de seguridad van como si fueran, yo que sé, Terminator, cargados con M16, katanas, en fin. A mí no me gusta ver tantas armas a mi alrededor. Y luego hay muchas diferencias sociales. Es un país que, a diferencia, por ejemplo, de Malasia o de Tailandia, donde sí, se ve pobreza. De Indonesia también hay bastante diferencia social, pero Indonesia es diferente. En Filipinas yo vi una diferencia social que a veces me resultaba aberrante, ¿no? El país crece, pero sin embargo está muy mal repartido. Llegaste entonces, saltaste a Vancouver, en Canadá, y ya hayas recorrido pues Norteamérica. Canadá, Alaska, Estados Unidos... Sí, bueno, llegué a Vancouver precisamente porque también la isla de Vancouver, que está enfrente de lo que es la ciudad de Vancouver, los primeros blancos, porque claro, los indios la habían pisado mucho antes, ¿no? Los primeros blancos que la pisaron fueron españoles. Allí estuvieron Francisco de la Bodega y Cuadra, Alejandro Malaspina, estuvieron también Salvador Fidalgo... Bodega y Cuadra, que era vizcaíno. Sí. Y pues un personaje, porque además la isla de Vancouver se llamó en su momento de Vancouver y Cuadra, porque allí los españoles establecieron allí un pequeño fuerte, mandaron allí a la compañía franca de voluntarios catalanes, que los tíos los llevaron de México ahí a Vancouver y debieron pasar un frío terrible, ¿no? Y pues bueno, apareció por allí un navío inglés de mercaderes o de comerciantes y lo apresaron. Se generó un conflicto entonces internacional con Inglaterra, y las personas encargadas en resolver ese conflicto, lo que se llama la crisis de Nootka, fueron George Vancouver, que era un inglés, y Francisco de la Bodega y Cuadra. Entonces la isla se llamó durante muchos años de la Bodega, de Vancouver y Cuadra. Luego, por supuesto, el de Cuadra se ha perdido y
y, en fin, como se pierden las cosas, ¿no? Porque la preponderancia, la hegemonía anglosajona arrasa con todo. ¿Cómo llegaste hasta Inuvik? Que está, bueno, pues ya lo más al norte, ¿no? Del continente americano. Pues por una pista de 800 ¿En Alaska? Sí, Inuvik está en el norte de Canadá. O sea, hay dos puntos a los cuales se puede llegar, eso sí, que son Prudhoe Bay, en Alaska, y Inuvik. Yo preferí hacer la pista de Inuvik, que me habían dicho que era más bonita y que iba menos gente que a Dead Horse. Y allí nos metimos, hicimos unos 800 kilómetros por pista y luego por de vuelta otra vez, ¿no? Sí, porque allí ya te juntaste de nuevo con Alicia Sornosa, sí, ¿no? hicimos desde Tok, que está en Alaska, hicimos la Top of the World Highway, que es una otra pista sin asfaltar que va hasta Dawson City. Dawson City es una ciudad en Canadá fundada por mineros. De ahí celebramos el solsticio de verano, prácticamente nos hace de noche, y de allí hay la Dempster Highway, que son también 770 kilómetros de pista, hasta, y sin prácticamente ningún refugio, hasta Inuvik, que está hasta en el mar Ártico. Allí, bueno, pues si te lo sumas son 1800 kilómetros, que es como hacerse prácticamente 2 veces la península ibérica, y un solo hotel, y el tiempo cambia de forma radical. Estamos hablando de un clima extremo. Un día el mismo camino que has hecho la ida es el paraíso porque hace el sol, y al día siguiente, o cuando regresas, es el infierno porque se desata allí una tormenta terrible de granizo, de truenos, de relámpagos, en fin. Es curioso. Sí. ¿Cuál ha sido la carretera más bonita? No sé si ha sido alguna de Alaska, de Canadá, de Indonesia. La carretera más bonita. Digo yo, que has gozado. Pues con mira, el paisaje. no sé, la que va de Gijón a Villaviciosa. Esa me parece muy bonita. No hay que salir demasiado lejos, ¿no? No, la carretera del Pedroso que va ahí prácticamente de Quintes, ahí cerca de Gijón a Villaviciosa, es una carretera preciosa. Y luego la que va a los lagos de Covadonga, pues no te cuento. Es que como la he hecho ayer, pues, ¿Ah, sí? pues la tengo muy cerca. Ayer mismo. Bueno, que sí, que ahora estás aquí entre nosotros, así que bueno. El caso es que terminaste esa vuelta al mundo en agosto de 2012 en Nueva York. Sí. De Nueva York ya de vuelta para aquí, estás esperando a que llegue la moto a Vigo, al puerto de Vigo. Sí. Y por lo demás tienes un montón de proyectos, bueno, porque no paras quieto. ¿No te vuelves a poner la corbata y te vuelves a la oficina? Mira, espero que no, por ahora no. Afortunadamente no tengo ni mujer, ni hijos, ni exmujer, así que lo poco que gano me lo puedo gastar en estas cosas, ¿no? Entonces, nada, tengo que seguir sacando libros porque es mi actividad fundamental y es por de donde consigo financiación, ¿no? Entonces ahora lo que rescato es un trabajo anterior de un primer viaje que hice, que fue a Irlanda, y ahí descubrí, lo hice en moto por supuesto, y allí descubrí lo que era el rastro de los náufragos de la Armada Invencible. Resulta que en Irlanda naufragaron 25 barcos españoles, murieron unos 7000 tipos allí prácticamente ajustizados por los ingleses, y uno de ellos se salvó, un personaje muy curioso que es el capitán Francisco de Cuéllar, que era capitán de un galeón, nada menos que un galeón, el galeón San Pedro. Y bueno, este tipo consiguió ponerse a salvo con muchísimas dificultades, huyendo de los ingleses prácticamente a salto de mata durante 7 meses, y cuando se pudo poner a salvo en Holanda, escribió una carta a Felipe II con mucho sentido del humor donde contaba toda su peripecia. Esa carta permanece 300 años escondida en los archivos de la Real Academia de la Historia. No se le hace caso, en 1884 se publica en español, pero no se pasa sin pena ni gloria. Sin embargo, los ingleses la traducen al año siguiente y la empiezan a publicar y a reeditar, porque es el primer testimonio que se tiene por escrito de cómo era la vida de los irlandeses en aquella época. Entonces, los irlandeses han hecho un camino, han seguido su senda y lo han marcado y lo han documentado, y es el de Cuéllar's Trail, el camino de Cuéllar, y ese es el camino que yo seguí buscando resquicios, recuerdos, mitos, leyendas sobre la presencia de los náufragos de la Invencible en Irlanda. Y bueno, encontré cosas maravillosas. Encontré a este capitán Francisco de Cuéllar, encontré a otro que era Alonso Martínez de Leiva, que era uno de los oficiales más jóvenes de la Armada Invencible, que naufragó 3 veces, consiguió poner a salvo a sus hombres hasta que al final se hundió en el último barco, que es el galeón Gerona, que llevaba a todos los supervivientes, y es el naufragio con más víctimas mortales después del Titanic, y están los restos en el Museo de Ulster, en Belfast. Bien, entonces eso es el título que voy a sacar. Sí, que lleva el título de La fuga del náufrago. Va a ser el libro inmediato que va a estar ya publicado y que va a estar a la venta de Sin embargo, mira, casualidad, uno de los técnicos de aquí de la casa tenía el libro. Sí, o sea, yo soy, que lo tenemos ahí enfrente. Pues ahora te lo firmo.